esa declaración de Pablo, esa categórica proposición de verdad, porque no me avergüenzo del Evangelio. Él dice que deseaba sinceramente estar en Roma para compartir ese Evangelio. Ahora es interesante porque le decía a los romanos y le escribía a la iglesia de Roma que quería compartir con ellos el Evangelio. Y a veces nosotros pensamos, bueno, pero el Evangelio tiene que ver con evangelizar nada más, ¿no? El Evangelio tiene que ver con todo. Y por eso le escribe a la iglesia de Roma diciéndole que él quiere compartir con ellos el Evangelio siendo ellos creyentes ya. Y entonces es un mensaje que es el centro del corazón de la iglesia y es también en consecuencia la razón de ser de nosotros como iglesia de Cristo. Llegamos a Cristo por el Evangelio, permanecemos en Cristo por el Evangelio y al final vamos a la gloria gracias al Evangelio. De tal manera que es un tema que debemos tratar siempre, no circunstancialmente, permanentemente tiene que ser el tema central de la iglesia. En el contexto en el cual el apóstol Pablo escribe desde Corinto esta carta en el año 58 después de Cristo aproximadamente, después de haber escrito ya varias cartas y haber planteado situaciones particulares, cuando le escribe a los corintios, habían situaciones de desorden, habían divisiones en la iglesia, habían manifestaciones equivocadas de los dones espirituales y una serie de otras características que estaban poniendo en tela de juicio a la iglesia, incluso en términos morales, en la gente que no conocía al Señor, de tal manera que el apóstol Pablo envía esa carta para corregir esa situación. No es una carta doctrinal 100%, sin embargo la doctrina está presente porque es la base de las acciones de los creyentes. Le escribe a los Gálatas porque había una situación compleja de legalismo, porque habían ido los judíos, los judaizantes desde Jerusalén para decir que no solo bastaba creer en Cristo, sino que había que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Y así las diferentes cartas tienen una razón particular de fondo por la cual él escribe para corregir situaciones puntuales. Pero Romanos es distinta. Romanos es la carta magna del cristianismo. Romanos es la expresión de la teología de Pablo, como dicen algunos comentaristas, de la madurez de la teología de Pablo. Y él escribe esta carta a una iglesia que no era de él, no la había fundado, digamos, desde ese punto de vista lo digo. Y sin embargo, él sabe que es el corazón del imperio Roma, por tanto, el impacto que iba a producir esta carta en la iglesia y su próxima visita a Roma iba a ser fundamental para que esto se extendiera por todo el imperio romano. Pablo era un predicador itinerante, como bien sabemos, iba de un lado a otro predicando el evangelio. Sin embargo, apunta a Roma para conquistar a Roma en un sentido espiritual. ¿Por qué medios? Por el mensaje que hablaba de un hombre galileo ejecutado como un criminal. Y esto frente a la sabiduría y el poder de Roma para levantar en alto la insensatez de la cruz. El apóstol entendía que este era el mensaje que necesitaban los romanos, como este era el mensaje que necesitaban los griegos, este era el mensaje que necesitaban los judíos legalistas. Es decir, toda persona necesitaba ser enfrentada a la insensatez de la cruz. Y es interesante porque la glorificación de aquello que parecía impotente, cuando vemos a Cristo en la cruz, y si lo hubiésemos visto nosotros de la perspectiva del primer siglo, cuando miraban a la cruz era ver a un delincuente muriendo en ese lugar sin fuerza, sin capacidad de poder salir de allí. Recuerden que algunos enemigos le decían, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz y sálvate a ti mismo. La perspectiva de la gente al mirar la cruz era una perspectiva de derrota, sin embargo. Ahí yace el hombre que intentó levantarse contra el poder romano. Pero el pensamiento del apóstol está apuntando al valor que tiene esta humillación, la humillación de Cristo, esta muerte vergonzosa. Aquí no hay complejos de inferioridad ni de humildad de parte del apóstol Pablo, sino una conciencia inquebrantable de poder. Había poder en esa humillación, había poder en ese despojamiento de sí mismo, había poder en esa vergüenza que era morir de esa manera. Por eso él dice, no me avergüenzo porque es poder de Dios.
El Evangelio no es solo un poder que produce resultados circunstanciales y temporales, sino su efecto es permanente y su extensión es eterna. ¿Por qué? Porque apunta al corazón del problema, cuál es la necesidad de salvación del hombre. Alguien escribió apropiadamente, la mención de Pablo de no avergonzarse del Evangelio es apropiada, porque en la ciudad de Roma estaban todos los adornos de la gloria humana, el orgullo, el egoísmo, el poder y la crueldad. También toda extravagancia, vicio e idolatría. La fuerza cruda y desnuda estaba entonizada allí. Esos feroces romanos habían controlado al mundo durante siglos y en su lujuriosa explotación del poder habían considerado, quiero decir, descaradamente prescindible todo el honor y la virtud humana. La política, el poder despiadado y sin principios, se sentó desnuda y desenmascarada en el trono de los Césares. Y si hubo un lugar en la tierra donde las dulces enseñanzas del Hijo de Dios fueron despreciadas, la gran ramera en el Tíber fue esta ciudad, la ciudad de Roma. Jesús había advertido a sus discípulos que Dios mismo se avergonzaría de cualquiera que se avergonzara de Jesús y de su palabra, en Marcos 8:38. Y en este grito de guerra epistolar, dice esta persona, Pablo lanzó el desafío de su fe en Cristo como un guante de acero a la cara de la orgullosa y arrogante Roma. ¿Cómo pudo hacerlo? La respuesta está en la siguiente cláusula. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Ahí está la respuesta por la cual Pablo desafió al poder imperial en Roma y fue tanto así que luego que él fue a Roma, encarcelado inclusive en cadenas, Pablo predicó este evangelio y despertó a la iglesia y la iglesia se levantó fuertemente para predicar el evangelio y no solo eso, sino que también impactó a los mismos guardias imperiales, a la guardia de César, la más importante, la más cercana al emperador, para que algunos de ellos también fuesen convertidos al cristianismo. Y bien sabemos como después, en el 311 después de Cristo, finalmente Constantino, aunque externamente podríamos decir, firmó un edicto para posteriormente considerar el cristianismo como la religión oficial del Estado, lo cual era totalmente impensable cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta. El Señor tenía un plan y un propósito perfecto, transformar el corazón del mismo centro del poder y la autoridad del imperio más grande y más importante y más extenso que ha existido hasta ahora. ¿Qué es lo que cambió ese imperio? ¿Qué es lo que modificó todo? ¿Qué es lo que hizo que los templos paganos fuesen abandonados y finalmente se construyeron catedrales al honor del Hijo de Dios, el poder del Evangelio? Y eso es lo que nosotros vamos a ver en el día de hoy. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vamos a ir avanzando paso a paso en esas cláusulas que se dan del versículo, que son muy interesantes. En la misma frase están implícitas verdades maravillosas y que son evidentes solo al leer el versículo. Pero vamos a intentar profundizar un poco más y que esta palabra pueda también producir cambios profundos en nuestro corazón. Y si hay alguien aquí que todavía no ha abrazado el Evangelio, es tiempo que lo haga, porque el poder del Evangelio sigue vigente hoy, después de 2000 años. Lo primero que vemos en la primera cláusula, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, porque siempre da razón de lo que venía diciendo antes. ¿Por qué no se avergüenza el Evangelio? Porque el Evangelio es poder de Dios. Eso es lo primero. El Evangelio lleva consigo la omnipotencia divina y eso es totalmente diferente a cualquier mensaje que pueda recibir a alguien. No es simplemente una buena noticia, como es etimológicamente el significado de la palabra, hoy evangelion, ¿cierto? Sino también tiene que ver con el hecho de que esto procede de Dios. No nació en la mente de hombre ni en concilio alguno de la iglesia, cuando muchas veces miramos hoy cómo algunas iglesias se están volviendo cada vez más a mirar lo que pasó en el concilio de esto y esto otro, y a veces nos fijamos más en eso que en lo que la Biblia misma dice. No está mal, obviamente, considerar la historia de la iglesia.
El Señor usó esos concilios muchas veces para poder sistematizar la doctrina. Sin embargo, la doctrina ya estaba en la Escritura. Ahora, esto es lo que tenemos que tener en cuenta, que Pablo dice, el Evangelio es poder de Dios. Y eso es lo que lo hace singular y único. Por esta razón, fundamental es suficiente en sí mismo para salvar a los hombres del pecado y la condenación y concederles vida eterna. No necesita aditivos de ningún tipo. Al mismo tiempo que esta frase, es porque es poder de Dios, desnuda la impotencia humana. Si lo vemos en contraste, vamos a ver que dice Pablo, el Evangelio es poder de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene poder y capacidad para salvarse a sí mismo. Entonces se requería necesariamente la intervención divina. Muchas escuelas de filosofías, sistemas políticos y sociales, religiones múltiples e ideologías varias con base en la mente del ser humano han ofrecido lograr esa salvación porque aunque el hombre no quiera reconocerlo, inherentemente en su corazón sabe que tiene una necesidad más profunda. Sin embargo, ningún sistema político, ni filosofía, ni ideología, ni sistema religioso, ceremonial, ritualista puede salvar al hombre. Por medio del profeta Jeremías dijo el Señor, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, y aquí está la aplicación de la metáfora, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Jeremías 13:23, y la respuesta obvia es, bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia el hombre puede hacer bien estando habituado a hacer mal. ¿Por qué? Porque el mal le brota naturalmente. Es su condición inherente y el Evangelio apunta a esto, a desnudar el problema real del hombre. El problema no es económico, no es social, no es político, no es de igualdad, no es de oportunidades. El problema es más profundo que eso, el problema es el pecado, que lo conduce a hacer aquello con lo cual o sobre lo cual no tiene ningún control. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Nunca. Es imposible, eso es lo que está diciendo. Esta declaración es categórica y desnuda la impotencia humana. Tú no puedes cambiarte a ti mismo, está diciendo. Menos aún puedes apuntar a cambiar el corazón de tu prójimo. Es imposible. No tienes las herramientas. Ningún hombre tiene la capacidad de mudar su naturaleza. Jesús reprendió duramente a los saduceos cuando lo quisieron pillar a través de una supuesta, una hipotética situación referida al matrimonio respecto a qué va a pasar después en la resurrección. Hablando de la costumbre y la tradición que había en ese tiempo respecto a la ley del levirato, ¿cierto? Que un hermano tomaba a la mujer de su hermano si su hermano había muerto y así sucesivamente. Mencionaron hasta siete personas que pudieron ser maridos de esa mujer. ¿Y en la resurrección de quién será? Dice. Y Jesús lo reprendió duramente de esta manera. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Ustedes creen que no hay resurrección porque simplemente lo han racionalizado en su mente? No. Ustedes ignoran el poder de Dios. Las Escrituras son claras al respecto y ahí dice que Dios no es Dios de vivos sino de muertos, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y está hablando de que Dios es un Dios, el Dios también de aquellos que murieron. ¿Cuál era el problema de ellos? Ignoraban el poder de Dios. El mismo apóstol Pablo declaraba en esa misma carta la impotencia humana y suficiencia del poder de Dios, dijo él en esta carta en Romanos. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cuando aún éramos débiles, impotencia humana. Luego en Romanos 8:3 enfatizará la misma verdad. El propio apóstol Pedro expone que fue la poderosa palabra de Dios la que hizo posible una nueva naturaleza en los que creyeron, siendo renacidos no de simiente corruptible, allí está la impotencia humana, sino de incorruptible, ahí está el poder de Dios, para salvación.
El nuevo nacimiento no tiene que ver con el hombre. El nuevo nacimiento no tiene que ver con la capacidad de nacer de nuevo, de cambiar nuestra naturaleza. El nuevo nacimiento es una intervención soberana de Dios en el corazón de la persona aplicando el evangelio de salvación. Ahí está el poder de Dios. A los corintios Pablo les dijo que la palabra de la cruz era locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Poder de Dios, 1 Corintios 1:18. Algunos teólogos especulan respecto a que Pablo fue a Atenas, hablando inclusive citando a poetas griegos en su exposición, a poetas y filósofos griegos en su exposición, para luego presentar el Evangelio, y vio que no hubo tanto resultado, entonces después de Atenas fue a Corinto. Y en Corinto dijo, ¿saben? Yo no vengo a ustedes tratando o buscando la manera de predicar solamente a Cristo y a este crucificado. Porque el poder de Dios está en el mensaje mismo, no en la elocuencia de palabras hermosas, como Pablo le dice a los corintios, no en la sabiduría del hombre. Más adelante, en el mismo texto de 1 Corintios que acabo de citar y lo vamos a leer, Pablo dice que el Evangelio tiene poder en sí mismo. Versículo 23 del capítulo 1 de 1 Corintios. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y esta es de alguna de las cosas que a veces se ignora en la iglesia actual. Hablábamos con un hermano el otro día y veíamos la debilidad extraordinaria de la iglesia chilena, sin mirar más allá, sin mirar Latinoamérica o el mundo. Una debilidad tan grande que cuesta mucho encontrar iglesias centradas en el Evangelio y en la Biblia. Ha pasado algo muy triste en nuestros tiempos. El poder del Evangelio se ha mudado porque se ha tratado de perfeccionar a través de metodologías y sistemas, a través de importar del mundo sin Cristo, metodología del marketing, de la comercialización, del liderazgo según la filosofía del hombre. Y se ha tratado de llevar a la iglesia para producir cambios, cuando estos cambios nunca se van a producir si el Evangelio no es el centro, ni el mensaje central de la iglesia. El Evangelio es poder de Dios. Puede parecer débil, pero es porque el hombre no entiende que la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres, dijo Pablo. Como Pablo dijo de esta manera, el Evangelio era una palabra, pero era la palabra del Dios vivo y verdadero. El Evangelio consistía en la transmisión de un mensaje, pero no era un mensaje que procedía del corazón humano, sino del mismo Dios Todopoderoso. Una palabra de Dios, recuerden, trajo el universo a la existencia de la nada. El Señor dijo, sea esto, y así fue. Y así se repite en el capítulo 1 de Génesis. El poder de Dios está inherentemente en Él. La palabra de Dios y Dios hacen una perfecta unidad. El universo no solo fue creado por la palabra, sino se mantiene en existencia por el poder de esa palabra. Fue solo una palabra que se habló en la tumba de Lázaro. Lázaro, ven fuera, unas par de palabras, ¿cierto? ¿Y qué es lo que ocurrió inmediatamente? Ese hombre que estaba muerto hace 4 días se pone de pie y sale de la tumba. Ese es el poder del Evangelio. Nadie se puede oponer a él, ni siquiera todo el infierno junto, reunido, intentando frenar el avance del Evangelio. En esa palabra, el poder de la muerte se hizo añicos. Y ahí está la palabra que utiliza aquí en el original el apóstol Pablo. Poder. Dunamis, es decir, un poder tan fuerte que hace añicos todo el orgullo del ser humano, que destruye la muerte y a través de la muerte trae la vida. Eso es imposible encontrarlo en cualquier tipo de mensaje. A la palabra del Evangelio se le garantizó un poder divino en un sentido especial, particular.
Sus predicadores estaban llenos de su inspiración y fueron dotados por él con lenguas de fuego, dice Hechos capítulo 2, ¿recuerdan? Cuando vino el Espíritu Santo. Poderosas promesas los impulsaron a estos predicadores a seguir adelante con este mensaje. Y así, mientras ellos lo predicaban, su palabra era con poder y se fortalecía y prevalecía. Ustedes leen el libro de los Hechos y se dan cuenta que cada cierto tiempo dice, y la palabra crecía y aumentaba el número de los discípulos. El apóstol Pablo llega a Éfeso, por ejemplo, donde las artes mágicas eran lo más importante en ese contexto, y predica el evangelio y se cae todo el naipe, todo el montón de especulaciones, incluso de magia y satanismo allí, se viene al suelo, porque el evangelio tiene poder. Roma fue edificada, ¿por qué poder? También fue edificada por un poder, ¿cierto? Pero por el poder de las armas. Roma era la fuerza más grande de ese tiempo. Ellos comenzaron a construir por primera vez las armas de hierro. Y por eso era un imperio de hierro. Y era difícil y prácticamente imposible a todas las naciones del mundo conocido de ese entonces imponerse ante el poder que parecía omnipotente de los romanos. Pero ¿dónde está Roma hoy? ¿Dónde está el gran imperio? Fuera del hecho de tener algunos edificios notables, ¿cierto? Y construcciones de acueductos extraordinarios de ingeniería humana, ¿dónde está el imperio hoy? Fuera de ser parte simplemente de la atracción turística en estos tiempos, el Coliseo romano y todas esas cosas extraordinarias que evidentemente tienen un valor desde el punto de vista de la estética y de la perfección de las construcciones. Sin embargo, se acabó el imperio. Desapareció el imperio. En el año 475 después de Cristo, los bárbaros invadieron Roma y allí se acabó Roma. El imperio romano occidental fue destruido. ¿Por qué? Porque fue establecido sobre el poder de las armas. Nuestras escuelas de pensamiento son creadas por el poder del intelecto, pero ¿cuántas sobreviven a su propia generación? No son más que notas al pie de página de la historia. Nada más. Y tal como la palabra de Dios dice, se corrobora completamente esta verdad, que el poder humano es como la hierba. Y su gloria es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, se marchita y se cae. Pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y esta palabra es este evangelio del que ante la espléndida podredumbre de Roma, Pablo no se avergonzó porque era poder de Dios. Y sobre las ruinas espirituales y morales de Roma se edificó un imperio. No sobre las almas, sino sobre el amor incondicional del Hijo de Dios. Este es el poder del evangelio. Al igual que en nuestros días, los antiguos paganos ridiculizaban al cristianismo. En una excavación arqueológica en antiguas ruinas romanas de hace un tiempo atrás, descubrieron una pintura burlesca en la que se mostraba un esclavo postrado ante una cruz y un burro colgado sobre ella. La inscripción dice, Alexámenos adorando a su Dios. Así hacían burla ya en ese tiempo del cristianismo. A finales del siglo II, un hombre llamado Celso escribió una carta donde manifestaba su desprecio hacia el cristianismo. Decía que ninguna persona culta se acerque, nadie que sea sabio y sensato, porque nosotros consideramos malignas todas las cosas de este tipo, refiriéndose al cristianismo. Pero si un hombre es ignorante, si a alguno le falta juicio y cultura, si hay algún necio y tonto, caiga el tal deprisa en esto. Esa era la concepción que había en los hombres educados de ese tiempo, de los intelectuales. Este mismo personaje comparó a los cristianos con un enjambre de murciélagos, un ejército de hormigas saliendo de su nido, un grupo de ranas congregadas alrededor de un pantano, entre otras cosas repugnantes. Esa era la visión que se tenía del evangelio en ese tiempo. Y Pablo dice, pero no me avergüenzo porque yo sé que es poder de Dios.
Las Escrituras registran la absoluta superioridad del poder de Dios en forma prolífica. Deuteronomio 32-39 dice que el poder de Dios es irresistible, es imposible que alguien pueda frenar el avance de Dios cuando Dios dice ahora. Cuando Dios llama a un pecador a vida, estando muerto en delitos y pecados, nadie lo puede resistir. Absolutamente nadie. Dice también la Escritura en Job 9:4 que es inescrutable, que es imposible de sondear, que es imposible de llegar a la profundidad de eso. Esa es lo que significa inescrutable. No se puede llegar a racionalizar al punto de decir, la verdad es que yo conozco perfectamente el poder de Dios. No, es mucho más profundo que eso. El Salmo 89:8 dice que el poder de Dios es incomparable. No hay posibilidad de colocarlo al lado de otro para decir es más o menos. No, es incomparable. Está en un lugar de preeminencia absoluta al cual no puede llegar el entendimiento y la comprensión humana. Es incomprensible. Incomparable, quiero decir. Isaías 26:4 dice que el poder de Dios es eterno. Isaías 43:13 dice que es imperturbable. Permanece siendo el mismo siempre, no cambia. Y Romanos 9:21 dice que es soberano. Y todas estas calificaciones y muchas otras están en el Evangelio contenidas en una forma superlativa. No hay nada más grande que el Evangelio. No hay nada más poderoso que el Evangelio. Este poder se apreció de manera especial en esa cruz de vergüenza. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios que salva, dice Pablo en la segunda cláusula del versículo. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación. Y esto es lo segundo. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Pensemos en un momento en las cualidades del poder en tres dimensiones. Existe el poder moral, el poder intelectual y el poder físico material. En términos generales, esos tres poderes podemos apreciar. Moral, que indica el motivo y tiene en cuenta el fin a la vista. Intelectual, que inventa y tiene en cuenta los medios, que planifica, que organiza. Y el poder físico, que ejecuta, es decir, aplica los medios ideales para la consecución de los fines y propósitos que se planteó moralmente. En la invención y el propósito. Las operaciones divinas siempre muestran estas cualidades. ¿Cuál es el ejemplo más evidente? La creación. Allí se aprecia el poder moral de Dios al crear con un motivo y un propósito definido. Cuando Dios creó todas las cosas no las hizo porque sí, porque las necesitara, sino las hizo con un propósito definido, que manifestaran su gloria. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esa es la razón que hay detrás. Todo fue creado por Él y para Él. Ahí está el motivo moral de la creación. El poder intelectual en la creación se ve al ordenar bellamente todo lo creado para que funcione en perfecta armonía. Y esto es lo que normalmente tenemos en la Biblia con la palabra cosmos. Significa belleza, orden. Y eso es lo que vemos. Y vemos cómo se producen los ciclos de reproducción de la tierra y todo esto. Esto es porque hay un ser sabio que creó todas las cosas. Ahí está el poder intelectual. Y el poder físico, que trae la existencia todo de la nada. Simplemente Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Ese es el poder físico. El poder material. Todo en Dios. Pero toda la creación y todos los hechos de la creación y lo glorioso que son y el poder que se manifestó allí no es similar al poder en el Evangelio. El poder en el Evangelio es mucho mayor, porque allí vemos la manifestación del poder de Dios en un grado sublime, quiero decir, en estas tres facetas también. Miren, pensemos un poquito. Primero, como producto del poder moral de Dios, se define como las abundantes riquezas de su
gracia. Efesios 2:5. Allí está el poder moral. Las abundantes riquezas de su gracia. El Señor trae a la existencia una persona que antes estaba completamente muerto. El Señor da vida a alguien que no tenía una existencia espiritual. Coloca en él, sopla en él su espíritu de una manera particular. Por su gracia. Segundo, como una exhibición de su poder intelectual se representa como dando a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Efesios 3:10. En el Evangelio se da a conocer la multiforme, es decir, la múltiple forma de la sabiduría de Dios, como una especie de arcoíris, ¿cierto? Que al pasar la luz a través de una gota de agua se refracta en muchos colores distintos. Así, la multiforme sabiduría de Dios se da a conocer en el Evangelio. Si alguien quiere conocer la sabiduría de Dios, tiene que mirar a la cruz necesariamente. Allí está la sabiduría de Dios en grado sumo. Allí está el poder intelectual. Sus manifestaciones de poder físico respecto al Evangelio son ejemplificadas en la resurrección y exaltación de Jesús. Estos son hechos. Hechos corroborables, hechos palpables, hechos investigables. Es decir, la muerte de Cristo es un hecho histórico, la resurrección de Cristo es un hecho histórico. Pero ¿qué se operó allí? El poder de Dios. Eso dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Efesios. Es maravilloso cómo el apóstol Pablo utiliza una serie de palabras, todas que tienen que ver con el poder, por el concepto de poder cuando habla del Evangelio allí en Efesios capítulo 1, versículo 19. En esta serie de expresiones que comienzan en el versículo 15, donde dice que ora por ellos para que la sabiduría de Dios se revele en el conocimiento de Él, en el versículo 19 dice, ¿cuál? La supereminente grandeza de su poder, ahí está, dunamis, la misma palabra que se utiliza en Romanos, para con nosotros los que creemos según la operación, energía, utiliza esto que viene a nosotros, que lo conocemos en el español como energía. Allí se traduce operación en nuestro lenguaje. Del poder, y ahí utiliza katos, otra palabra, de su fuerza, y utiliza una cuarta palabra. ¿Por qué utiliza tantas palabras hablando del poder? ¿Dónde está concentrado ese poder? Evidentemente en el Evangelio. Y el versículo 20 dice, la cual operó en Cristo. Es decir, todas estas palabras que utiliza para hablar del poder, de la operación, de su fuerza, todas estas palabras tienen que ver con lo que hizo en Cristo. La cual operó en Cristo. Y aquí está el poder físico, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Lo notan? Allí apunta todo el Evangelio. El Evangelio se concentra en la cruz de una manera especial. Allí está el poder moral, allí está el poder intelectual, allí está el poder físico. Sin duda, de estos tres, el poder moral es el objetivo, es el propósito, es el motivo. Esa es su corona y gloria. Bastará una característica para demostrarlo. Su médula, el tuétano, es decir, lo esencial, su provisión para el perdón de los pecados es el mayor ejercicio de poder moral posible. El hecho de que tenga ese evangelio el poder y la capacidad de perdonar todos y cada uno de nuestros pecados, de limpiarnos completamente, de presentarnos un día justo delante de Dios como si jamás hubiésemos pecado, ese es el poder más extraordinario, el poder moral del evangelio. Allí está el cambio que cada uno de nosotros necesitamos. Allí está el cambio que necesitan todas las personas de esta tierra, aunque lo nieguen. Eso es lo que tiene el evangelio que no tiene nadie. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién como tú, Señor, que perdonas la iniquidad? ¿Quién como tú? ¿Hay alguien comparable a ti en eso? Absolutamente nadie, Señor. Tan lejos estaba la idea del perdón del corazón de los hombres en ese tiempo, que cuando llegaron a crear dioses nunca imaginaron dioses poseídos del poder de perdonar el pecado. ¿No es singular esto? Ellos crearon una cantidad tremenda de dioses. Decían, el mar es fuerte, es poderoso, ya.
Poseidón, decían los griegos, ¿cierto? Este es el dios del mar. Luego, el amor. ¿Quién puede graficar el amor? Bueno, la diosa Diana, la gran diosa Diana. O la Artemisa o la Artemis de los griegos. Y empezaron a crear dioses en función de lo que o veían y apreciaban y no tenía una explicación. Sin embargo, nunca pudieron crear en su imaginación un Dios que perdonara los pecados. ¿Ven cómo el Evangelio no nació en la mente de los hombres? Esto prueba que el cristianismo, en cuanto a su concepción, es absolutamente divino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Hermanos, no deja de ser paradójico el hecho de que aún la filosofía griega reconocía que se debía tratar con el hombre interior y su necesidad fundamental. Ellos sabían eso. Hacían una serie de especulaciones intentando dar respuesta a las preguntas más esenciales del hombre y ellos entendían que el problema fundamental estaba en su ser interior, en su alma. De allí sus intentos fallidos, por cierto, de buscar el cambio de vida interna del hombre por medio de la reforma moral y la autodisciplina. El hombre puede cambiar a través de practicar estas disciplinas. El hombre puede cambiar a través de ser reformado moralmente en términos externos. El filósofo griego Epicteto, un representante del estoicismo, una de las filosofías prácticas de los griegos, llamaba a su sala de disertaciones el hospital para las almas enfermas. Parece propio del lenguaje evangélico, ¿cierto? El hospital para las almas enfermas. Otro famoso filósofo llamado Epicuro denominaba su enseñanza la medicina de salvación. ¿Qué estaba reconociendo con eso? Que el hombre necesitaba salvación. Séneca, un político, escritor y filósofo romano contemporáneo de Pablo, enseñó que todos los hombres tienen una abrumadora conciencia de su debilidad e insuficiencia de los asuntos necesarios de la existencia. El hombre es débil e insuficiente, decía él, por lo cual todos nosotros necesitamos, escuchen bien, una mano que baje para levantarnos. El hombre no era un creyente, nunca lo fue. Sin embargo, entendía a través de la examinación y la especulación filosófica, entendía una verdad trascendente. Decía, el hombre es incapaz. Por eso necesitamos una mano, escuchen bien, que baje. Una mano que baje para levantarnos. Fíjense que ahí está lo que hace el Evangelio. ¿Lo notan? Una mano que baje, que descienda de lo alto. ¿Y que baje para qué? Para levantar al hombre de su postración de pecado. Bajo la carga y el peso del pecado que lo abruma. Necesita una mano que baje y nos levante. Los seres humanos, hermanos, no pueden esconder su más importante necesidad, la salvación de su alma. Y esta solo puede ser traída de la mano de Dios que levanta al hombre del muladar, como dice el salmista. Pone vestidos nuevos de justicia sobre él y lo hace sentar con príncipes. Habiéndolo encontrado en el estiércol del pecado, vestido con ropas de inmundicia y como un mendigo desprovisto de todo bien. Eso es lo que el Señor hace. Viene y toma a esa persona. La palabra muladar en el Antiguo Testamento significaba estercolero, literalmente, y tenía que ver con el lugar de los animales, donde hacían su necesidad. De allí el Señor desciende para tomarnos, y lo más extraordinario de esto, que el Dios Santo desciende en la persona de su Hijo. Sin embargo, ese Dios Santo no se contamina al venir a buscar del hombre de la estiércol del pecado. Y lo levanta. Eso es el Evangelio. Esto lo hace por medio del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Es muy triste pensar que la mayor parte de esta humanidad en el presente ha rechazado este Evangelio. Es muy triste considerar el hecho de que este Evangelio tan glorioso, tan maravilloso, que hace lo que el hombre necesita desesperadamente, sea considerado como una fábula en el día de hoy, como lo fue también en ese tiempo. Ahora,
Aquí hay otra consideración importante y no menos cierto trascendente lo que ya hemos dicho. Esto lo hace, es decir, lo que hace el Evangelio para salvar al hombre, lo hace de una manera imposible de comprender para el ser humano, inconcebible en sus pensamientos. Esto es así porque Dios, por decirlo de alguna manera comprensible, envolvió el gran poder para salvación en debilidad. Eso es paradójico. Dios envolvió el gran poder para salvación en debilidad. ¿Cómo nació Cristo? Como un niño indefenso. Igual como nacen todos los niños nuestros en esta tierra. Como un niño que necesitaba todos los cuidados. Cuando vemos a un niño, vemos que hay debilidad en él. Que tenemos que cuidarlo, que tenemos que protegerlo, que hacer una serie de cosas, estar preocupados de él para que no le pase nada. El pensamiento de Pablo es que muy por encima de todas las demás manifestaciones de la energía divina, incluso la creación y con su esplendor y gloria, se eleva esa extraña paradoja. La omnipotencia de Dios es declarada en debilidad a través del Evangelio. La omnipotencia de Dios es manifestada en debilidad. Vemos, por ejemplo, la entrega de la ley en el monte Sinaí, Éxodo 19. ¿Y qué es lo que pasó allí? Vemos poder en todos los aspectos posibles. Audiblemente había una voz como trueno y una trompeta de arriba. Desde el punto de vista visible, que es lo que había humo y fuego arriba en el Sinaí cuando se dio la ley, ¿verdad? Solo poder se veía allí. Sin embargo, el Sinaí es impotente comparado con las tremendas fuerzas que brotan del pequeño montículo a las afueras de Jerusalén, fuera de los muros de Jerusalén, donde vemos tres cruces de vergüenza, tres cruces de debilidad, tres cruces donde se mataba a los que no tenían capacidad de defenderse y estaban impotentes frente al poder de los romanos. Y vemos en el centro a un Cristo moribundo. Sin embargo, en ese montículo y en esa cruz estaba manifestando el poder del Evangelio, que era más grande que todos los poderes comparables de todos los hombres y de todo el universo. ¿Entienden? Es decir, en debilidad el Señor envolvió su poder omnipotente para venir a través del Evangelio a salvar al hombre perdido. No existe un cuadro a los ojos de los hombres de mayor debilidad y aparente derrota que el que se vio en el Calvario. Sin embargo, allí se manifestaba el poder de Dios como en ninguna de sus obras. El mundo ha oído hablar de dioses de la fuerza física, de la antigüedad, lujuriosos, caprichosos, vengativos cuando les conviene, dioses apáticos e indiferentes. Pero nunca soñó hasta que este hombre, en el sentido único, vino de un Dios cuyo poder podía envolver en debilidad y fue guiado y conducido por el amor. Nunca. Si alguien miraba a Cristo como lo vio la mujer samaritana, decía que él es un judío. Ella dijo, eres un hombre, eres un judío. Después, cuando vio que el Señor conocía algunas cosas, eres profeta. Pero ella siempre lo vio como un hombre, nada más. Los discípulos al principio lo vieron como un hombre. Cuando él calmó la tempestad, dice, ¿y quién es este que calma el viento y le obedece? ¿Quién es este? Sabían que había algo especial en él, pero todavía al principio lo veían como un hombre, como un gran maestro, como un rabí. Nada más. Es decir, si nosotros hubiésemos vivido en ese tiempo, hermanos, probablemente al ver a Jesús lo veríamos así, como un hombre nada más. ¿Por qué? Porque el Señor envolvió su poder en debilidad. ¿Recuerdan lo que le dijo a los corintios el apóstol Pablo respecto del Señor Jesucristo? En el contexto de algo totalmente distinto, podríamos decir que era un tema que normalmente no se trata mucho, que es el tema del dar. En ese mismo contexto dice, ya conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre, debilidad, para que nosotros con su pobreza, es decir, con esa debilidad,
fuésemos hechos ricos. ¿No lo ven? Es decir, el Señor envuelve en debilidad su poder, lo trae a través del Evangelio y luego con eso levanta al hombre caído. ¿No es paradójico? ¿A quién se le ocurriría una cosa así? Cuando vemos las paradas militares de los ejércitos en los diferentes países del mundo, ¿qué es lo que muestran? Poder, poder bélico, ¿verdad? Entre más poder bélico demuestran, más implica que las demás naciones tienen que sentirse humilladas antes. Cuidado, no nos toquen, miren lo que tenemos. Cuando vino el Señor Jesucristo pasó desapercibido a los ojos de la mayoría. Solo un grupo de personas comunes y corrientes que guardaban el rebaño fueron los que apreciaron a ese niño envuelto en pañales por una revelación angelical. Vayan y vean, el niño estará envuelto en pañales. Y luego los sabios del Oriente, guiados por Dios, directamente vinieron después de un año o casi 2 años a Jerusalén y fueron a Belén. Y ellos le ofrecieron presentes porque he aquí el rey de los judíos que ha nacido. ¿Quién más? Nadie más. El poder romano ni se inmutó en ese momento. Sin embargo, luego por este predicador judío itinerante, iban a temblar los cimientos de Roma por el poder del Evangelio. La obra restauradora de salvación no solo es exclusivamente una obra divina, sino que es el ejercicio más enérgico del poder divino. La creación es grande y divina, la nueva creación es mayor en la medida en que no se realiza con una palabra solamente, sino con el trabajo, el sacrificio y la muerte del propio Hijo de Dios. Y en la medida en que el resultado es el hombre más verdadera y gloriosamente transformado a imagen de Dios por ese poder. Es lindo preservar las estrellas, es lindo ver la inmensidad del universo, mantener los cielos allí por el poder de Dios que se mantienen. Eso dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. Pero la concepción del poder divino, que se recoge de esas regiones majestuosas donde trabaja allí su mano, es baja en comparación con la que fluye de la obra redentora de Cristo. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. No hay ningún mensaje que se compare a él. Y esto es lo que la iglesia tiene que entender. Y esto es lo que la iglesia tiene que empezar a vivir con todas sus fuerzas, especialmente en el día de hoy donde se está cerrando el círculo contra la iglesia. Especialmente en el día de hoy donde seguramente van a venir cosas más complejas, más difíciles de enfrentar. Debemos aferrarnos con todas nuestras fuerzas al Evangelio, porque es el único que es poder de Dios para salvación. Y tercero, la tercera cláusula del versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esto es lo tercero. A todo aquel que cree. El Evangelio no hace acepción de personas y Pedro lo comprobó cuando el Señor habló mientras estaba en Jope a 50 kilómetros de distancia, lo llamó para que fuera al norte a Cesarea de Filipo, porque allí había un hombre al cual el Señor también había preparado particularmente para recibir el Evangelio y le dijo a Pedro que fuera. Y ese hombre era un pagano según la concepción judía. Era un gentil. Y ni siquiera los judíos podían entrar a la casa de un gentil porque quedaban ceremonialmente inmundos. Pero el Señor le dijo a Pedro, ve, el Espíritu Santo le dijo a Pedro, ve con ellos. Y yo te diré lo que debes decir. Y Pedro llegó allá y cuando entró a la casa de Cornelio se dio cuenta de algo. En su discurso dijo, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Hermanos, el único mensaje inclusivo es el Evangelio. No hace acepción de personas. El único mensaje de igualdad es el Evangelio. Porque en Cristo no hay judío ni libre, ni hombre ni mujer. No dice que no existe el hombre y la mujer, sino que en Cristo respecto a la salvación.
El único mensaje inclusivo es el Evangelio. Dos consideraciones se desprenden de la última parte de la frase. Primero dice a todo. Y ahí habla de la universalidad, del ofrecimiento del Evangelio. A todo. Habla del alcance de esta salvación. Nadie se excluye. Se ofrece gratuitamente a todos los hombres. Y por eso es que el Señor dijo, id y predicad el Evangelio a todas las naciones. Id y predicad el Evangelio a cada persona, a cada criatura. Id y predicad el Evangelio en todas las regiones, geográfica, étnicamente. El mensaje predica a todo el mundo, sin distinción. Y el apóstol Pablo dice a los atenienses que Dios manda a todo hombre, a que se arrepienta. ¿Entienden? El mensaje es para todas las personas. Nosotros no sabemos cuál Dios escogió para salvación y entonces lo predicamos a todo el mundo. Esto habla de la universalidad. ¿No es interesante que Roma era el símbolo de la universalidad en ese tiempo? Roma ejercía un imperio que se acercaba a este concepto, al mundo conocido de ese entonces. Lo abarcaba todo en un sentido. Pero Pablo tiene una visión de un imperio que se superpone y que está sobre él. No solo en cuanto a permanencia, sino también en cuanto a poder y autoridad. Pablo ve a la paloma del Evangelio, vamos a decirlo así, o la paloma de Cristo sobrevolando el águila romana, cubriendo al águila romana, yendo más allá del águila romana que era el símbolo de poder y autoridad en Roma. Porque para él, su Cristo es el Cristo de todos. Es el Cristo de todos. Esto habla del alcance del Evangelio. Hermanos, necesitamos entender esto. La persona más mala que consideremos de este mundo, esa persona necesita oír el Evangelio. La persona más buena moralmente hablando en términos horizontales, examinando su vida así, nosotros decimos esa persona es buena moralmente. Bueno, Dios tiene otro concepto de eso bíblicamente, pero nosotros vemos eso. Esa persona también necesita el Evangelio como la persona más mala. Pero existe una segunda consideración que parece restringir el ámbito de esta salvación. Dice, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahí hay una restricción. El Evangelio es inclusivo porque se ofrece a todo el mundo, pero el Evangelio, que es poder de Dios, es exclusivo porque solo aquellos que creen pueden recibirlo, pueden degustarlo y pueden disfrutar de él. Se ofrece a todos, pero solo puede ser disfrutado, degustado y recibida plenamente por la fe. El texto puede parecer que limita la universalidad que proclama el apóstol, pero no es realmente así, porque creer no es más que tomar el poder que trae el Evangelio. Y esto es lo que tenemos que entender. El creer no es una obra que nosotros añadimos al Evangelio, simplemente son las manos que como un mendigo recibe lo que necesita. Esa es la fe. Y por tanto, no hay que hacer nada, absolutamente nada, como dijo alguien, para irse al infierno. Ya vas condenado al infierno. Pero para recibir ese Evangelio tienes que extender tus manos. Y eso implica reconocer mi incapacidad, mi necesidad. Porque sé que necesito algo que yo no tengo. Sé que necesito algo que mi prójimo no me puede dar. Sé que necesito algo que está más allá de lo visible. Sé que necesito algo que desciende del cielo. Y ese es el Evangelio. La fe son las manos que se aferran a la salvación, que es poder de Dios. Su oferta no se limita a ninguna nación o clase, sino que es gratuita, segura a todo aquel que cree. A todos los que la recibieron les dio poder o potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo el que cree en Jesús recibe el Espíritu Santo, este poder esencial, este poder glorioso, capaz de transformar las estructuras de toda su esencia como persona, capaz de derribar todo su orgullo, capaz de humillar su soberbia y autosuficiencia, para luego levantarlo. Primero lo hiere, luego lo sana, ¿cierto?
Primero lo aplasta y luego lo levanta. Pero este poder se recibe por la fe. Y este poder o este creer siempre está, no sé si lo han notado en el Nuevo Testamento en términos de presente continuo. Es decir, no dice creyó, no dice creerá, dice cree. Y eso es presente. ¿Por qué? Porque la fe no solo es aquella con la cual yo tomo la salvación, sino es aquella con la cual yo me mantengo allí. Y por eso tomamos de gracia sobre gracia, bebemos de esa fuente de gracia que el Señor nos da a través de la cruz y seguimos bebiendo todo el tiempo, porque no solo se mantiene mi vida aferrada al Señor así, sino que se perfecciona y se fortalece por esa misma fe. La gran buena noticia del Evangelio es esta. Los hombres se salvan de las cargas de su vida presente, de la oscuridad de su escepticismo, de la esclavitud de su superstición, de la debilidad de la voluntad y el pecado, no mañana cuando estemos en la gloria, sino en el mismo momento en que nuestras manos se extienden para tomar este Evangelio. Es presente, es presente. No tenemos que estar esperando el momento de partir para disfrutar de esta salvación. Ahora ya ha sido cambiado nuestro lamento en baile. Ahora ya hay gozo en nuestro corazón a pesar de que derramemos lágrimas en esta tierra. A pesar de que suframos física, emocional y en todos los aspectos habidos y por haber, todavía podemos disfrutar de este Evangelio. Ahora ya. ¿Por qué? Porque como dijo un hermano que fui a ver el otro día que está cerca de partir, porque mis pecados han sido perdonados. Y eso es lo único que importa. Hermanos, ¿han pensado que eso no se puede perder? Podemos perder nuestros bienes. Y un día perderemos nuestra vida aquí en la tierra, pero el hecho de que Dios perdonó nuestros pecados y nos justificó delante del Padre, eso no se pierde. ¿Ven cómo el Evangelio trasciende? Es más importante que cualquier cosa. Desde el mismo momento en que renunciamos a salvarnos por nosotros mismos, renunciamos a algún mérito que podamos nosotros pensar que tenemos y miramos a la cruz como lo que es poder de Dios para salvación, en ese mismo momento ya somos constituidos hijos de Dios y no por el tiempo aquí, como dice el himno, sino por la eternidad. Esa es la fe. La fe es una mirada a la cruz que saca nuestros ojos de nosotros y considera esa obra como suficiente para nuestra salvación. Allí se fortalece nuestra vida, allí se sustenta nuestra alma. Y aunque estemos temblorosos aquí en la tierra, y aunque no tengamos poder para cambiar las cosas que quisiéramos cambiar, y aunque tengamos angustia en nuestro corazón porque pasamos por el valle de lágrimas, a pesar de todo eso, hermanos, el poder del Evangelio está obrando en nosotros. Y eso es más importante que todas las cosas. En conclusión, en esta maravillosa proposición del apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hay 3 palabras clave que hemos intentado desarrollar. Yo sé que rasgamos la superficie nada más. Y estas son poder. Un poder no de este mundo. Un poder que descendió del cielo para dar vida a los hombres, un poder que no está en ninguna institución humana y por eso no debemos colocar la mirada en instituciones humanas pensando que si yo estoy aquí entonces estoy bien, porque de alguna manera mi fe está en alguna denominación. No, el poder es el poder sobrenatural de Dios. El poder está en la sangre de Jesús como cantábamos recién. En segundo lugar, lo que hemos visto, el segundo concepto es salvación. Salvación como la más importante necesidad del alma humana. Salvación que viene del cielo para levantar al hombre bajo el peso agobiante del pecado en el que se encuentra. Salvación no de una situación particular, no salvación de un accidente, no salvación de algo inoportuno que nos ocurra o nos puede ocurrir en esta tierra.
salvación de nuestra alma. Y tercero, fe. Una fe que son las manos con las cuales tomamos esa salvación ofrecida gratuitamente por Dios en su Hijo Jesucristo. El Evangelio es poder, el Evangelio es salvación y el Evangelio se disfruta por la fe. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, muchas gracias por darnos este tiempo precioso alrededor de tu palabra, Señor. Enséñanos, Señor, a valorar mucho más esto que es más que un mensaje, es el poder tuyo venido a este mundo para dar vida al hombre muerto, para resucitar a los muertos de su condición perdida, para levantarlos del basurero de este mundo, para vestirlos con ropas reales. Bendice a mis hermanos, Señor. Y si hay alguien aquí que aún no ha conocido este Evangelio, te ruego que tu Espíritu obre en su corazón para aplicar esta verdad significativa y trascendente y pueda llegar a los pies de Cristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.